Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy, 9 de noviembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos se recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un episodio realmente muy recurrente, central, que nos está indicando la importancia y la trascendencia que tiene el templo. Claro, acá estamos viendo la operación que hace Jesús, la acción que tiene ante el templo físico de Jerusalén. El templo que había edificado Salomón, que después fue destruido por sucesivas invasiones de pueblos vecinos, y el último de las reestructuraciones que se hizo fue la que llevó a cabo Herodes. Había tardado 46 años en volver a reedificar ese templo. Cuando Jesús llega, ¿qué encuentra en el templo? Encuentra el culto verdadero, hecho al Dios vivo y verdadero como debía ser, como preceptuado en la ley. Encuentra realmente a los verdaderos adoradores en el templo, y pareciera que lo que encuentra es otra cosa. Por supuesto sí, había gente que acudía al templo a rendir su culto a Dios, eso sí, pero lo que le llama la atención, estábamos llegando al festejo, al día de la Pascua. Jesús subió a Jerusalén, sabemos la trascendencia que le va a dar el sentido a la Pascua el Señor en Jerusalén. El verdadero sentido, el sentido mayor, el sentido mesiánico, el sentido definitivo. ¿Y con qué se encuentra? Bueno, fíjese, estaban ahí los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Estaban ahí con sus mesas los cambistas, los que cambiaban el dinero. Y todos haciendo negocio. ¿Negocio en dónde? Negocios, digamos, monetarios, ¿dónde? En la casa de Dios, en el templo de Dios. Fíjese que esto es lo que indignó a Jesús, que tuvo una acción, uno diría, violenta. Sí, claro, una acción que realmente se justifica por la magnitud del delito que se estaba cometiendo, y una acción que en él tiene su explicación, porque la explicación procede de aquel que con toda la autoridad está preservando la casa de su Padre, que es la casa de él y la casa de todos nosotros, la casa de Dios. Fíjese, quiten esto de acá, dijo. Desparramó las mesas, las monedas, sacó de ahí los bueyes, las ovejas, todos los animales que estaban para la venta, a los efectos que los compraran aquellos que, como venían de lejos, no podrían traer con ellos los animales. Entonces compraban ahí.
Y estos delincuentes, estos comerciantes, hacían pingües ganancias con la venta de animales. Animales que estaban, sí, que eran utilizados para los sacrificios. Claro, quiten esto de aquí y no conviertan, les dice, la casa de mi padre en una casa de negocios, de comercio. La casa de mi padre es casa de oración. La casa de mi padre. Hay que entender esto, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la casa del Padre del Señor? La verdadera, usted dirá, bueno, era el templo de Jerusalén. Claro que sí. En la interpretación que vamos a hacer, la figurativa, sí, verdaderamente el templo literal, del cual quedan todavía, fíjese, en lo que se llama el muro de los lamentos, ¿no? Queda todavía un recordatorio de lo que fue aquel templo después de 2000 años. Quiten esto de aquí. Y claro, frente a esta actitud por parte de Jesús, los judíos que estaban contemplando le dicen, ¿y qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Qué signo nos muestras de que tienes tal autoridad? Y la respuesta de Jesús es categórica: tiren abajo este templo, destrúyanlo, y en 3 días levantaré otro no hecho de mano. Claro, los judíos decían, pero ¿cómo? Acá se tardó 46 años, se tardaron en construir este templo. Y este hombre dice que lo va a reconstruir en 3 días. Claro, no entendían, por supuesto. Todos aquellos que interpretan al pie de la letra las palabras del Señor, que no advierten el espíritu que las anima, que no se dan cuenta, porque no conocen tampoco la Escritura, que esas palabras están inspiradas y profetizadas y anunciadas en la Sagrada Escritura, en este caso lo que era en aquel tiempo solamente el Antiguo Testamento. Les estaba hablando del templo de su cuerpo, y aquí está la razón, aquí está la explicación. La casa de mi Padre, el cuerpo de Cristo. Mire cuántas denominaciones podemos establecer para ameritar sinónimos con la expresión la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de Dios? Y la casa de Dios somos nosotros. ¿Se da cuenta? Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en usted si en usted la fe en Dios y la puesta por obra de esa fe, por supuesto, es verdaderamente cierta. La casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Y todos nosotros configuramos una nueva Jerusalén. Todo es nuevo en Jesús, ¿se da cuenta? Claro, los judíos que lo reprochaban y que querían ver señales como de costumbre y signos de por qué Jesús llevaba a cabo estas cosas, no entendían que les estaba hablando del templo de su cuerpo. Esto es lo que el Señor va a reedificar en 3 días. El Señor va a morir y va a resucitar al 3er día. Y al 3er día el Señor ya nos va a comunicar la vida por la cual nosotros, que antes éramos, por así decirlo, fíjese, y no estamos exagerando, prácticamente una tumba de Dios. Éramos como un sepulcro. Estábamos muertos delante de Dios. Y ahora, por la vida que nos comunica por su resurrección el Señor, lo va a hacer cuando en Jerusalén se consume la pasión, la verdadera Pascua, la que viene a cumplir nuestro Señor. La Pascua figurativa que celebraban los judíos estaba significando algo mayor, como todas las cosas que estaban dichas en el Primer Testamento. Y todo lo mayor, toda la novedad, todo lo nuevo, todo lo superior, todo lo definitivo, todo lo mesiánico pertenece a Cristo, que es la novedad total. La casa de mi Padre es templo del Dios vivo. Y el Dios vivo quiere que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no por medio de rituales como se hacía por medio del culto mosaico. No, sino verdaderamente, ¿se da cuenta? Cuando usted
es un santuario para que en él, en su corazón de fe, habite el Dios de la vida. Habite la vida y esta vida permanezca. Entonces usted no puede negociar con el templo de Dios, con la casa de Dios. Se da cuenta, con el cuerpo de Cristo, con cada uno de nosotros. No puede negociar con espíritus que no son el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Repetimos, usted es templo del Espíritu Santo. Y si no entiende esto, entonces usted va a manchar el templo de Dios. Usted lo va a contaminar de la misma manera que lo estaban haciendo estos comerciantes, inescrupulosos por supuesto. Usted me dirá, sí, pero por ahí no entendían bien esto. Sí, es muy posible. Tampoco se preocuparían demasiado en entenderlo. Tampoco preguntaron demasiado a Jesús. Cuando vieron que les estropeaba el negocio, cuando vieron que les desparramaba las mesas y las monedas, cuando vieron que quitaba los animales para los sacrificios que vendían seguramente a precios descomunales, bueno, se indignaron porque ¿qué cosa? ¿Qué les arruinaba? Y les arruinaba aquello que entendían el hecho religioso como una forma de hacer dinero, como una forma de hacer negocios, y nada menos que con el cuerpo de Dios, con la casa de Dios, nada menos que con el templo del Espíritu Santo. Ojo cómo usamos nosotros, hermanos queridos, nuestro cuerpo que es un templo. ¿Se da cuenta? Y cómo en ese templo verdaderamente rendimos el culto que debe rendirse a Dios. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente? O a veces nos desviamos de esto y entonces nos dedicamos a hacer cosas que no están de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que Él por Cristo Jesús nos comunica a todos. La vida nueva, la vida definitiva, la vida eterna. Y esa vida tiene que manifestarse a través de nuestra actuación concreta mientras estamos en este mundo. Tenemos que ser verdaderamente templo de Dios, presencia de Dios en el mundo, testimonio de la vida, de esa vida que nos comunica el Señor por su resurrección. Fíjese que los discípulos de Jesús, después que Cristo resucitó, entendieron el sentido de estas palabras y lo entendieron cabalmente. El Señor ya lo había anunciado por otra parte. El Señor había anunciado que tenía que morir y resucitar al tercer día. Y ahí se iba a cumplir la verdadera Pascua. El Señor era la Pascua. Entonces, la verdadera fiesta pascual es precisamente esta: rendir el verdadero culto al Dios de la vida. Reconocer en Cristo Jesús al autor que viene a recuperar para nosotros esa vida que estaba perdida y a trascender ya todo templo de carácter físico, por ejemplo. Todo templo físico está hecho por la mano del hombre. Son techos hechos de, casas hechas de piedra. Fíjese que en uno de los discursos por parte de nuestro Señor, cuando en una oportunidad entran los discípulos con él al templo de Jerusalén, se maravillan de cómo estaba construido. Maestro, fíjate qué construcción, qué piedras, qué cosa realmente, ¿no? Y Jesús, lejos de maravillarse, les advierte algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no vamos a seguir detenidos, frenados en cultos que en Cristo Jesús son absolutamente trascendidos, superados, porque si no son trascendidos y superados, nos quedamos todavía en los hechos formales, nos quedamos todavía sin entender, nos quedamos todavía adorando litúrgicamente, que no está mal, porque en definitiva es la forma, digamos, que se puede hacer para rendir al culto a Dios, pero si esto no tiene un contenido vivo, y el contenido vivo somos nosotros, y el contenido vivo es un corazón de fe, no tiene sentido alguno. Ningún templo tiene sentido. ¿Se da cuenta? Recuerde las palabras de Jesús a la mujer samaritana, cuando ésta le pregunta: dinos, ¿en dónde debemos adorar? ¿Aquí, como decimos nosotros?
Se refería a Samaria, ciertamente, donde había un templo que habían construido los samaritanos que procedían de las 10 tribus de casa de Israel rebelde, o en Jerusalén, donde adoran ustedes. Bueno, ¿qué le contesta Jesús? Ni en un lugar ni en el otro, se da cuenta, en realidad en ningún lugar. Día llegará, y ese día ya llegaba, porque había llegado el Señor, y había el Señor llegado a consumar la Pascua, que le daba sentido de vida a la vida y sentido de vida a todos aquellos que verdaderamente creemos y adoramos a Dios. Días llegarán en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que ser verdaderamente templo nosotros, verdaderamente santuario, verdaderamente casa de Dios. La iglesia es casa de Dios, el cuerpo de Cristo es casa de Dios, porque Dios les comunica la vida, y donde está la vida, habita el Dios de la vida. Si lo entendemos, entonces nuestro culto será verdaderamente aquel que viene a proponer el Señor, que es el definitivo, y en realidad es el único. Se da cuenta, no hay otra forma de culto que agrada a Dios, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es un corazón arrepentido, una vida nueva que es la que Él nos comunica en Cristo Jesús. Quiere de nosotros el testimonio de que esa vida es posible, porque esa vida ya está en el mundo y está precisamente en aquellos que son realmente, templo de Dios. Bueno, cuando resucitó el Señor, los discípulos entendieron esto. Ven, los discípulos entendieron. Los otros se quedaron protestando, pidiendo como de costumbre señales. Claro, se quieren señales cuando no se cree a la palabra de Dios. Y el Señor con la palabra le está dando los elementos suficientes para que en ellos nazca, florezca la fe, y a través de la fe lleguen a ser verdaderos adoradores. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me pongo a reflexionar en las palabras del Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Y qué gran responsabilidad tenemos, Miguel, cuando vemos al otro caído, en mal estado, necesitado. ¿Por qué? Porque él también es templo del Espíritu Santo. Y nosotros con nuestra indiferencia estamos haciendo lo que los cambistas. Efectivamente, estamos permitiendo, porque cuando usted ve al hermano caído ya, desgajado del cuerpo de la fe, cuando lo ve que está en un estado desastrado, cuando lo ve que realmente está muerto, que realmente la vida que trajo el Señor en él no encuentra lugar de habitación. Entonces usted tiene que pensar, ¿va a permitir que la casa de su Padre, de la cual es miembro uno de cada uno de los integrantes de la Iglesia de Jesús, cuando lo ve en un estado, digamos, en que realmente en él la vida no se manifiesta claramente, usted va a permitir que otros espíritus, que no sean el Espíritu Santo de nuestro Dios, haga negocio con ese cuerpo, que debe ser un templo, y que se convierte por parte de la operación de espíritus del mal en verdaderamente una casa de comercio, en un sepulcro, podríamos decir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y tenemos que precisamente hacer lo que nos manda el Señor realmente, ¿no? Donde haya tinieblas, pongamos luz. Donde haya muerte, pongamos vida. Donde esté el hermano, pongamos el amor, que es el instrumento que Dios nos regala para que a través del amor despertemos a aquel que se ha dormido por varias causas, por múltiples causas, pero que debe ser despertado, y por aquellos que verdaderamente están despiertos y despiertos a la vida, y disfrutando y gozando de esta vida que el Señor nos regala. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor,
Pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu de verdadera adoración. Señor, ese espíritu que en nosotros nos muestra claramente la presencia de un Dios que es activo, de un Dios que nos vivifica, de un Dios que nos quiere de pie, de un Dios que nos quiere vivo, porque el hombre vivo es la gloria de Dios. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.